Muy bien, 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están a todos los amigos que se conectan a la transmisión del Vicerrectorado de Investigación? En esta oportunidad, el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de la ciudad heroica de Tacna viene organizando a través de un trabajo con la profesionalización de los equipos editoriales de las revistas científicas de nuestra universidad. En esta oportunidad y como parte de todo el trabajo que se viene desarrollando a través de los gestores de investigación del Ministerio de Educación, en este caso en trabajo coordinado con el doctor Julio Santillán Aldana y el equipo de trabajo del Fondo Editorial liderado por el doctor Pablo Juan Franco León, y por supuesto también reciban un saludo a todos nuestros amigos que se conectan de parte del señor vicerrector de investigación, doctor Héctor Rodríguez Papuico. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, estimada magíster, como siempre, Saray Córdoba González, es un gusto poderla tener aquí con nosotros y desde Costa Rica está usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy en mi casa, confinada. Sí. En la comodidad de nuestra casa, Magíster Saray Córdoba. Bien, vamos a iniciar en esta oportunidad el webinar o seminario web, la indización de revistas, ¿por qué y para qué? Un tema muy importante que todos debemos de conocer. Pero antes de ello vamos a solamente mencionar algunos detalles sobre la Magíster Saray Córdoba González. La Magíster Saray Córdoba González es magíster en educación y licenciada en bibliotecología y ciencias de la información, ambos por la Universidad de Costa Rica, investigadora en los campos de calidad de las revistas científicas, de repositorios de acceso abierto y comunicación científica, socia honoraria del Sistema Iberoamericano y del Caribe de Revistas Científicas Latindex y promotora del movimiento de acceso abierto en Costa Rica. Doctora, es solamente algo mínimo que he podido rescatar de toda la trayectoria y gran trayectoria que usted tiene. Vamos a iniciar entonces la exposición para el día de hoy. Estamos ya viendo en pantalla la presentación y vamos a ampliar la presentación para poder empezar. Muy bien. Muy bien. ¿Continúo? Así es, continuamos. Gracias. Bueno, reitero las gracias al personal de la Universidad de Tacna, la Universidad Nacional Jorge Basadre, basada en Tacna, Perú, por esta invitación y que me da la oportunidad de conversar con ustedes, los participantes, las personas que están escuchándonos, sobre un tema que ha sido muy controversial. Precisamente la semana pasada leía en un tuit una colega brasileña que cuestionaba si la indización valía la pena la inversión que se hace en ella. Y yo tomé ese tuit para reflexionar acerca de esto y al final doy mi opinión. Entonces, digo controversial porque normalmente se ha entendido que indizar significa incluir en índices internacionales, como vamos a ver algunas definiciones. Y no, el término desde el punto de vista bibliotecológico, que nació desde hace muchos años ya, indizar significa incluir en un índice, así de simple, de llano, pero el asunto va un poco más, es un poco más complejo y veremos por qué. ¿Por qué y para qué? Siguiente. Vamos a empezar a ver por qué se indizan las revistas, cuál es el propósito de una revista. En primer lugar, la revista nació y sigue siendo, aunque ya no la única opción, de comunicar los resultados de la investigación lo antes posible. ¿Por qué? Porque nació en el siglo XVI y pensemos el siglo XVII, 1615. Pensemos cómo en aquellos momentos en que estaba muy reciente el nacimiento de la imprenta,
publicar un libro duraba muchos años y entonces encontraron los científicos alguna opción para hacerlo más ágil. De esta manera, la revista nace como una alternativa a esta posibilidad de compartir los resultados de la ciencia lo antes posible. En estos momentos hay otras opciones, están los preprints, están los repositorios, pero la revista sigue siendo y sigue teniendo esa solución. Por ejemplo, en la publicación continua, la publicación inmediata de los resultados, ya no esperar a cerrar un número, sino a publicar artículo por artículo, y esto vienen a ser soluciones que se dan en el contexto de la ciencia. En segundo lugar, servir como medio de comunicación entre los pares, entre los especialistas que buscan formas de cómo discutir sobre descubrimientos científicos y de intercambiar esos descubrimientos. Este es un ideal muy noble en las revistas porque es una forma de exponer, al igual que se hace en los congresos, que es otra forma también, pero en las revistas se exponen esos resultados. Yo decía en un artículo por ahí que hay que uno tiene que quitarse el pudor para poder hacerlo porque se expone a la crítica de sus pares. Y ese es uno de los sentidos que tiene la revista. Esa crítica se da a través de la discusión de los resultados que se vienen dando en un campo determinado. Y en tercer lugar, sirve como un medio para preservar el conocimiento, y quizás este sea el medio más importante o el propósito más importante, porque por medio de la revista se certifica la calidad de la investigación. Si vemos cómo se ha dado en los últimos meses con el problema de la pandemia, cómo han salido muchos artículos que luego han sido cuestionados en su contenido porque no tienen la validez científica y han tenido que ser retractados. Vimos el caso de la revista The Lancet, que el mismo autor retractó su artículo porque no tenía la calidad suficiente, pero en la mayoría de los casos esos artículos se mantienen en la revista para decir, bueno, esta es mi verdad. Y sabemos que la verdad científica no es permanente, que cambia día a día, pero esta es mi verdad. Entonces, la crítica va enriqueciendo esa verdad para cambiarla o para consolidarla. Vamos a la siguiente. Entonces, partiendo de esta función de la revista, vemos que hablamos de la revista indizada, y entonces indizada o indexada. Y entonces buscamos diferentes definiciones de qué es indizar, por qué esta definición, este concepto se ha manipulado, se ha manejado hasta llegar a acomodar, entre comillas, a las necesidades de ciertos grupos de interés. Si revisamos el diccionario de la Real Academia, podemos ver que la definición es muy general y muy simple. Indizar significa incluir en un índice. Sin embargo, esa definición general ya no solo la manejamos los bibliotecarios, la manejan los informáticos, la manejan muchas otras personas que se encargan de hacer un trabajo de organización de datos, de información, y logran ubicar los resultados para que luego puedan ser recuperados. Eso se indiza para poder recuperar. Ese es el concepto bibliotecológico quizás más viejo que se manejó con el colega holandés Vix, que planteaba que indizar es organizar y ordenar para luego poder recuperar.
Bueno, entonces a mí se me ocurrió establecer esta definición que está a mano izquierda, que dice que significa incluir en un índice, y este es un listado de objetos que indican o conducen hacia algo. También es una definición muy general que ahora vamos a especificarlo un poco más. Pero a mi derecha o a su izquierda tenemos otra definición, que es la que mencionaba al principio, que se ha manipulado de alguna manera, y dice que una revista indizada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ahí hay una restricción, y ha sido listada en alguna base de datos o índice o repertorio de consulta mundial. Ahí hay otra restricción. Pasemos a la que sigue. ¿Por qué restricción? ¿Por qué manipulación? Bueno, porque resulta que si una revista está indizada, entonces estamos indicando que ha pasado por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones u organizaciones documentales que hacen el trabajo, y que certifican la calidad de las revistas. Entonces, en primer lugar, se restringe a revistas de calidad. Tomemos eso en cuenta para más adelante. Y en segundo lugar, ese listado, ese grupo de objetos que se organizan, se ofrecen con indicadores para poder definir la producción científica que esa revista incluye. Y ahí incluyo algunos ejemplos de cuáles sistemas de información ofrecen esa indización. Pasemos a la que sigue, por favor. En este caso, y vuelvo a mi definición, para determinar si una revista ingresa a un índice se toma en cuenta 3 criterios de calidad. Primero, la calidad de contenido de la investigación, cosa que solo se logra a partir de la evaluación por pares. Yo no puedo valorar el contenido de un artículo, de un documento, si yo no soy especialista en ese campo. Y esa es uno de los requisitos de la evaluación por pares, que se ha aplicado también durante siglos para determinar la calidad intrínseca de un artículo o de un documento, de algo que yo escribo y publico. Luego vienen las características técnicas o formales, que le llamamos también una evaluación editorial. Aquí se agrupan la mayoría de los índices que vamos a ver, y algunos que tienen evaluación de contenido. En tercer lugar, el uso por parte de la comunidad científica, y aquí es donde se nos complica la vida, porque evaluar el uso es más complejo, es un procedimiento muy complejo para poder dar un resultado. Entonces se nos ocurrió que por medio de las citas podíamos evaluar el uso. Sin embargo, es un procedimiento también que se ha cuestionado mucho. Sin embargo, sigue siendo quizás la cantidad de citas que recibe un artículo el indicador más conocido para hacer lograr este propósito. Evaluar el uso significa cuánto se ha utilizado ese artículo, qué impacto ha tenido en la comunidad científica, y no hablo de factor de impacto, hablo de impacto social, de manera que un artículo publicado en una determinada rama de la ciencia puede llegar a ofrecer soluciones para un problema cotidiano, un problema técnico, un problema económico que tengan la comunidad, un país, etc. Entonces, no vamos a restringir el concepto de impacto a lo que se denomina factor de impacto. Vamos a ver entonces aquí por qué se nos
se ha manipulado, como decía al principio, este concepto. Pasamos a la siguiente. El problema es que entonces, y vuelvo a la definición que teníamos en la parte inferior derecha de las tres que daba al principio, que nos dice que para que sea indizada la revista tiene que tener una alta calidad. Y ese es un concepto que se ha manejado, se ha traído, se ha llevado, se ha manipulado también. ¿Qué significa calidad? Lo hemos tratado de definir, hemos también trabajado con esta idea, pero al final de cuentas resulta que para algunos índices calidad es lo que les dé mayores ganancias, porque son índices comerciales. Entonces aquí por eso hablo de manipulación. Luego dice que el otro requisito es que haya sido listado en alguna base de datos, y en eso estamos de acuerdo, pero de consulta mundial. Quizás esta definición nació antes de que la web nos solucionara el problema de que todo puede ser de consulta mundial. O sea, tener un índice en un estante, en una biblioteca solamente, ya no se justifica para nada. El índice está en la web y ahí lo consulta a cualquier persona interesada en ese campo. Y en tercer lugar, lo que habitualmente trae de la mano que la publicación tenga un excelente factor de impacto. Ahí estamos teniendo problemas. Ahí nos restringe entonces esa calidad, esa consulta mundial, porque entonces nos está condicionando a que si ese documento no tiene, esa revista no tiene factor de impacto, entonces no sirve para nada. Y esa es una noticia falsa, un concepto que no es cierto. Pasamos a la siguiente. Entonces, podríamos cuestionar, ¿indizar es igual a factor de impacto y factor de impacto es igual a calidad? No. Y vamos a ver por qué no. En primer lugar, el factor de impacto nace o se genera por primera vez en lo que Eugene Garfield publicó en la revista Science en 1955 con la intención de ofrecer a la comunidad bibliotecaria criterios para poder seleccionar las mejores revistas que podían comprar en ese momento, pensemos, solo impresas en las bibliotecas. Entonces, Garfield, con todo un sano propósito, creó una guía para decir, bueno, esta revista sí, esta revista no. Esta sí tiene calidad, esta no. Conste que no es lo mismo que manejamos ahora. Luego se basa ese factor de impacto, ese factor que es una medida de frecuencia, no es un índice, es una medida de frecuencia, se basa en citas que recibe cada artículo por año y que se contabilizan cada 2 o 5 años, dependiendo del efecto que se quiera. Y se aplica por medio de un algoritmo. No voy a entrar en detalles aquí, hay mucha documentación relacionada con este tema. El problema es que ese algoritmo fue patentado por la empresa Thomson Reuters, que era la que dueña de lo que se llamaba en ese entonces Easy Web of Science. El Easy era el instituto que originalmente creó Garfield, Institute of Scientific Information, que era el que se dedicaba a investigar cómo entonces se podían manejar las mejores revistas y otros temas de investigación para evaluar la investigación, pero no para poder decir entonces qué era lo que teníamos que determinar como bueno o no bueno, o bueno o malo. Y en el 2006, esta empresa Thomson Reuters, 2016, es vendida o es comprada más bien por Clarivate Analytics,
que es una empresa de origen canadiense-chino que adquiere entonces no solo el factor de impacto, sino toda la organización que se dedica a elaborar las bases de datos y aplicar el algoritmo para que cada año aparezca una lista de revistas con un determinado factor de impacto, o sea, con esa medida de frecuencia que se representa por un número y sus decimales, para decir esta revista está mejor que esta y esta otra está más abajo. No obstante, después aparecen otros indicadores como el Eigen Factor, el índice H, el Simago Journal Rank, que vienen a variar el factor de impacto de manera que no queda solo en el mundo. Vamos a ver que después entonces aparecen también otras alternativas, de manera que factor de impacto igual a calidad es una falacia. Es una falacia porque se va determinando luego, podemos ver la que sigue, la diapositiva siguiente, que hay una serie de cuestionamientos a través de los años para llegar a decir, bueno, el factor de impacto no es sinónimo de calidad por estas razones. Y en primer lugar, tenemos aquí en la esquina superior derecha el artículo que se publicó ya hace bastante tiempillo que dice por qué el factor de impacto de las revistas no debe ser usado para evaluar la investigación. Y es un artículo que lo pone a uno a pensar y cuestiona mucho esa práctica que ha estado tan arraigada en nuestros países durante bastante tiempo. En segundo lugar aparece la Declaración Dora, ya hace varios años, o se llamó también Declaración de San Francisco, que pide a las entidades nacionales, a los gobiernos o a las fundaciones, a las agencias de financiamiento de la investigación, que no se tome el factor de impacto como único requisito para evaluar la investigación. Esta declaración, que se conoce en forma resumida como Declaración Dora, viene a también remover las bases de lo que tradicionalmente habíamos mantenido como cierto. Y traigo a colación aquí las 10 justificaciones que nos dio el doctor Aguillo hace casi 2 años en el evento que organizó Cielo para celebrar sus 20 años, y que le denominó el infame factor de impacto. El profesor Isidro Aguillo es un bibliómetra español que él demostró por qué el algoritmo no tenía sentido, no era científicamente válido. Entonces, estos tres elementos que presento aquí son son apenas ejemplos como muestras de lo que ha sido cuestionable sobre el factor de impacto. Pasamos a la siguiente. Esto es otra prueba que ya no es simplemente un escrito, no, son datos que el profesor Navas publicó en un libro que se compiló en España hace ya 2 o 3 años y que nos muestran cómo hay una minoría de países que están representados en los resultados del factor de impacto, en los resultados de WOS, el Web of Science y en Scopus. Aquí viene, en Ulrich, perdón, por eso tiene 3 filas cada uno.
Y vemos que Estados Unidos está en primer lugar, luego sigue el Reino Unido, Alemania, China, o sea, los países con mayor desarrollo, y solo Brasil de América Latina en último lugar. Y luego las últimas columnas son el resto de los países. Entonces pensemos, Perú y Costa Rica están ahí, ¿sí? En un puntito al final. Entonces no estamos representados. ¿Y por qué no estamos representados? No solo porque no nos gusta incluir nuestras revistas ahí, no, es que tiene un costo. Aunque la revista no nos cobran por incluirla, las exigencias que tienen, por ejemplo, de publicar artículos en inglés o de títulos en inglés o resúmenes o elementos de este tipo, o en ciertas disciplinas que se restringen o que se pesan diferente, se miden diferente. Entonces, a nuestros países que estamos en la cola del desarrollo, nos sale muy caro. No porque, repito, no porque nos cobren estar ahí, sino porque tenemos que invertir, son revistas que tenemos que invertir mucho. Y puedo poner ejemplos de lo que ha pasado en Costa Rica. En Costa Rica tenemos solo 2 revistas ahí, perdón, 3. Acaba de entrar otra el año pasado, pero cuesta dinero mantener eso. Pasamos a la siguiente entonces. Hasta aquí dejo de hablar de factor de impacto y de la indización, de ese concepto de indización que nos da esta definición, que si ustedes buscan en Google qué es indizar, aparece en los primeros lugares, y entonces es lo que yo cuestiono como definición general. ¿Hay alternativas? Por supuesto que sí. Y vamos a ver cuáles alternativas entonces tenemos ante esto. La siguiente. En primer lugar, aquí estoy estableciendo una especie de jerarquía de arriba hacia abajo. Podemos tomar diferentes sistemas de información, como las llamamos en Latindex, para poder hacer visible nuestra revista, porque la visibilidad es un elemento fundamental para lograr que nuestra revista se abra al mundo y puedan publicar en ella más autores, más lectores, etc. Entonces, tenemos en primer lugar Dialnet, que es un índice de la Universidad de La Rioja en España, que contiene una gran cantidad de revistas y que se ha basado en ciertos criterios de calidad editorial para incluirlas, pero son básicos. En el segundo peldaño, si es que podemos hablar así, tenemos Clase y Periódica, que son 2 sistemas que maneja la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada una tiene su enlace ahí, y que intenta sacar las revistas de la región latinoamericana. Clase y Periódica, Clase en las ciencias sociales y humanidades y Periódica en las ciencias biomédicas y tecnológicas, son elaboradas, organizadas por Biblat, que nos ofrece indicadores. Entonces, no solo tenemos, y quizás estos son los sistemas más amplios, más democráticos, llamémosle así, sino que acepta o trata de tener todas las revistas para poder decir, bueno, este es el comportamiento de la ciencia latinoamericana a través de Biblat. Y Amélica, que es de reciente creación, que está en ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque acepta revistas que cumplan 2 requisitos: que sean de acceso abierto, no comercial, y que estén marcadas en Marcalic, que es el sistema que utiliza Redalic y Amélica. Amélica es como un estadio previo a las revistas que empiezan
a valorarse y que sirve como una incubadora de revistas para llegar a ser parte de Realic. Veámoslo como ese paso previo a los requisitos, a cumplir los requisitos más estrictos. Luego viene Cielo, que Cielo sí exige criterios y cada país, ahora vamos a ver las especificidades, tiene ciertos criterios para ingresar a Cielo. Luego Latindex, el catálogo Latindex, que tiene 38 criterios de selección, que vamos a ver también ahora. Y por último, Realic, que están en este orden. ¿Por qué escogí estos índices? Porque hay más, muchos más. Pero estos son los que nos impactan o los que tenemos más cercanos en América Latina y que nos vienen a dar visibilidad a las revistas para poder decir, bueno, aquí estamos. Autores, publiquen en nuestras revistas. Esta es la ciencia que se publica, que se genera en América Latina y para que nos lean y no nos digan que no tenemos ciencia de calidad. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver entonces cómo Latindex, que yo lo he definido desde hace tiempo como la puerta de entrada a los índices y bases de datos. Latindex fue creado en 1997, empezó a funcionar, pasamos a la siguiente, y pocos años después, en el 2003, aparece el catálogo, que es las revistas que pasan por un proceso de calificación y evaluación. En primer lugar, el catálogo se ha consolidado como una referencia para la calidad editorial. Por ejemplo, veremos ahora cómo Cielo Perú pide que las revistas que entren a Cielo Perú estén en el catálogo Latindex. Entonces, es el primer peldaño y por eso hablo de puerta de entrada. En segundo lugar, la dinámica de la publicación digital. Creo que aquí hay un efecto que si me hace el favor, le dan, sí, para ir siguiendo la primera, la segunda, etcétera. La dinámica de la publicación digital que ha ido creciendo y desarrollándose porque Latindex cuando nació era para revistas impresas y sin embargo la digitalización nos ha ido exigiendo nuevos requisitos y ahora veremos por qué, cuál ha sido el resultado. En tercer lugar, se consideraron elementos que la dinámica de comunicación científica digital demanda, que es lo que aparece en el catálogo 2.0 que vamos a ver ahora. En cuarto lugar, los editores de las revistas digitales de la región deben apropiarse de estas sugerencias que el catálogo Latindex tiene para mejorar sus revistas, que aunque no cumplan los criterios o no los puedan cumplir, estén conscientes de que estos son aspectos importantes. Y en quinto lugar, Latindex brinda capacitación y asesoría para lograr el aumento en esa calidad editorial que pretendemos. Y esto es muy importante porque al ser un proyecto colaborativo, cada país se organiza para ofrecer esta capacitación. Además de que la página Latindex provee información sobre cómo proceder. En este campo hay una pestaña para editores que nos lo dan las respuestas. Vamos a la siguiente. Latindex entonces nos presenta 3 productos y en esto quiero aclararlo porque muchas veces las revistas dicen estamos en Latindex, pero están en el directorio. Y en el directorio están todas las revistas o pretendemos que estén todas las revistas de la región iberoamericana y el Caribe. España, Portugal, América Latina y Caribe. Alcanza la suma hasta ayer de 28.609 revistas. Es probable que hoy haya 28.610 porque todos los días aumentan
todos los días incluimos nuevas revistas porque todos los días se generan o descubrimos que hay nuevas revistas. Y entre esas 28,000 y resto de títulos hay revistas que están vigentes y otras que no. ¿Por qué? Porque la Tindex tiene la intención, el propósito de promover la trayectoria histórica de las revistas en América Latina, principalmente. Entonces, una revista que deja de publicarse se mantiene en el directorio, aunque diga no vigente. Pasamos a la que sigue. De esa cantidad de revistas, extraemos las que están en línea, que alcanzan la suma de 10,582, 62 hasta el día de ayer. Esa cantidad ha ido en aumento en los últimos años y sobre todo en el último año. Es impresionante porque si hubiéramos consultado las revistas en línea de la Tindex el año pasado llegaban como a 7,000, 8,000 y este año a raíz del cambio en los criterios de calidad de la Tindex ha aumentado bastante. Entonces tenemos que son las revistas que están en la web y esto es importante que la Tindex sirva como catapulta, como punta lanza para que las revistas se modernicen y sean visibles en la web. Y luego el tercer producto, que es el que le podríamos llamar índice, es el catálogo La Tindex. ¿Qué hace el catálogo La Tindex? Pasamos a la siguiente. Evalúa, califica a través de los 38 criterios de calidad editorial a las revistas. Aquí en este gráfico que hicieron nuestros colegas Andrea y Jorge Blanco, que menciono al pie, podemos mostrar cómo el catálogo 2.0 que está a mi derecha incluye otros propósitos, otras expectativas que queremos lograr. Sobre todo, cómo destacar que no aumentamos muchos criterios, como vamos a ver ahora, pero destacar cómo una revista en la web puede cumplir ciertos requisitos para que sea de calidad. Pasamos a la siguiente. Esos 38 criterios, antes eran 36, forman el conglomerado de catálogo 2.0, que es hasta ayer eran 1,786 revistas. Esta evaluación la realizan nuestros socios en cada país. No solo entonces recopilan las revistas del directorio, sino que se dedican también a evaluar revista por revista según los procedimientos que cada país establezca. No podemos comparar a México, a Brasil o a España, que tienen 2,000 y pico de títulos, a Costa Rica, que tiene 408. Entonces, por eso cada país busca la forma de cómo solucionar ese procedimiento. Este catálogo, entonces, es lo que podríamos llamar índice y pasamos a la siguiente. Aplica entonces la evaluación, recordemos la definición de índice, evalúa para seleccionar y a través de estos 38 criterios. En el catálogo está aproximadamente un 16.92% de las revistas del directorio. ¿Por qué? Porque, bueno, no todas están vigentes, uno de los requisitos es que estén vigentes, y no todas están en línea. Entonces, por eso esa selectividad. Pero además, no todas cumplen los criterios de calidad. Vamos a ver cuáles son. Siguiente. Estos son los 38 criterios y a mano derecha en una columna, también esta es una diapositiva que fue presentada en el CREX del año pasado, en la conferencia de revistas de ciencias sociales y humanidades en España, por nuestros colegas Andrea y Jorge.
Entonces, cada criterio lo evaluó una comisión y se tomó la decisión entonces de variarlo, de cambiar la definición, de modificarlo o de incluir algún otro totalmente nuevo. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ahí incluimos las 8 características que son totalmente nuevas, excepto una que fue ajustada, pero nuevas porque le dimos ese énfasis para las revistas electrónicas. Además de estas, hay otras 3 que están allá. Y tomar en cuenta también, que no lo dije, los primeros 7 criterios básicos son obligatorios. O sea, una revista que no cumpla con esos 7 primeros no ingresa al catálogo. Pero además de esas 38, tiene que cumplir con un 75%. Vamos a la siguiente. Si quieren ampliar, podemos ver más en la página de Latindex cada una de esos criterios definidos y con una explicación para cómo aplicarlos. Este es un gráfico de cómo Open Journal System, que es el software OJS en su versión 3.0, puede lograr o puede facilitar el cumplimiento de estos criterios. En un 65%, casi 66%, nos permite lograrlo. De manera que si OJS fuera una empresa, yo no diría esto. Pero OJS también es un sistema que ha sido creado a partir de trabajo de universidades, principalmente en Canadá, y que ha ayudado muchísimo a las revistas en los países del sur. En América Latina es muy utilizado. El portal de la Universidad Nacional Jorge Basadre está hecho en OJS y muchas de las revistas son parte de este o utilizan este software. Entonces, utilizando OJS, tenemos una garantía de que tenemos una buena cantidad de requisitos o de criterios, Latindex que podamos cumplir. Es una gran facilidad. Pasamos a la siguiente. Aquí podríamos entonces ver, y esto que nos sirva como divulgación de Latindex para los editores que todavía no han incursionado en el catálogo Latindex y que nos interesa que muchas revistas ingresen. ¿Cuáles son los requisitos iniciales? O sea, aquellos requisitos fundamentales. Primero, tener 2 años de antigüedad. Y este no es exclusivo de Latindex. También lo pide Redalyc, también lo piden otros sistemas, Cielo también, que de manera que una revista no puede ser que la creemos hoy y que mañana ya entre, ya pueda ser evaluada. Tiene que demostrar estabilidad, consolidación. En segundo lugar, tiene que tener al menos 3 fascículos recientes y presentarlos al sitio de Latindex que va a evaluar esa revista, o sea, al socio nacional que nos representa en cada país. En tercer lugar, tiene que tener un sitio web institucional, oficial. No puede estar en un sistema porque creemos que nuestras revistas, como está en Web of Science, entonces ahí la dejamos. No, tiene que tener un sitio propio. Y en cuarto lugar, nos interesa que cumpla al menos 30 de las características que describimos antes. De las 38, tiene que cumplir 30 para poder entrar al catálogo. Hay 8 criterios que quedan o pueden quedar, excepto aquellos 7 obligatorios que mencionamos al principio.
Entonces, esto es Latindex. Esto es lo que quiero decirles para no ampliar más, no quedarme aquí y pasar a otros índices que son tanto o más importantes o igualmente importantes en nuestra región. Seguimos. Y del segundo del que quiero hablarles, DOAG. DOAG no es de nuestra región, es un índice, es un directorio a nivel mundial que indica, que incluye, evalúa revistas solo electrónicas, solo en acceso abierto, y que como requisitos tiene que sean arbitradas por pares y que no tengan embargo, sean de acceso abierto sin embargo. Perú tiene 17 revistas en DOAG. Vamos a ver qué significa esa cantidad un poco más adelante cuando hablemos un gráfico comparativo que hice. Sigamos con la próxima. DOAG significa Directorio Open Access Journals, o sea, el directorio de revistas de acceso abierto. Y en esta es su página principal, y en esta pestaña que está encerrada en un círculo rojo están las indicaciones para que los editores puedan llenar el formulario de ingreso. Podemos pasar a la siguiente, donde se puede ver ese formulario que contiene, como decía antes, ciertos requisitos y sobre todo requisitos para probar que la revista sea de acceso abierto, pero que también tenga buenas prácticas. Se puede decir que DOAG es un libro blanco, un listado blanco de revistas, o sea que no pueden encontrar ustedes ahí una revista espuria, una revista falsa, porque es parte de la evaluación que se hace. Pero no vamos a hablar de una lista negra, sino de una lista blanca. Buenas prácticas, revistas que han demostrado tener buenas prácticas y sobre todo aspectos éticos, aspectos de transparencia editorial para que los autores y autoras puedan saber a qué se atienen con esa revista. Pasamos a la siguiente. Yo les recomiendo este video que apareció hace poco y que explica cómo se puede ingresar a DOAG, y para conocerlo más ampliamente está en el canal de YouTube y se puede acceder libremente. Entonces, con esto pasamos al siguiente, que creo que es Cielo. No, perdón, Redalic. Redalic tiene 19 títulos de Perú. Esta es su página principal y vemos que también abarca la región iberoamericana del Caribe y que también tiene requisitos para incluirla en su acervo. Pasamos a la siguiente. Redalic tiene la particularidad, bueno, igual que mencionaba antes de Dialnet, igual que Cielo también, de que tiene ciertos métricas, indicadores. Y una muy importante es este mapa que se ve aquí de cuántos Perú, a partir del grupo, y en este caso es solo de las revistas de ciencias sociales y humanidades, porque los dividen en dos grupos, pero cómo Perú se relaciona con otros países a través de lo que publica en sus revistas. Y en el gráfico de arriba, esa línea delgadita de cómo dentro de ese cúmulo de revistas están representados algunos países. Esto nos muestra cómo en las revistas peruanas de esta colección se publica principalmente artículos hechos en Perú, lo cual no voy a calificarlo si es bueno o malo, pero no es lo deseable. Pasamos a la siguiente. Aquí están los criterios básicos de admisión. También Redalic tiene criterios que están organizados en 3 grupos.
Los básicos son obligatorios y uno de ellos, lo he subrayado, es marcar con Marcalic, que es el marcaje específico para Redalyc. ¿Por qué? Porque a partir del marcaje de las revistas, usando el XML JATS, se pueden obtener estas métricas, estos indicadores y tener mayor visibilidad en la web. Además, pide cuestiones muy básicas como que el ISSN de la revista y los datos más de identificación, la antigüedad de 2 años, igual que la TINDEX, y por supuesto que la revisión por pares. Vamos a apurar un poquito para ver los otros criterios o los otros grupos de criterios son los criterios altamente valorados, que son 38 criterios, y los criterios deseables, que son 7. O sea, aquellos que no son obligatorios. Los obligatorios son los primeros 9 criterios y luego los altamente valorados. No quiere decir entonces que si hay uno que no se cumple, pues entonces la revista queda en manos de un comité científico que decide si es aceptada o no. Pasamos a la siguiente. Este es el formulario que está en línea. Ahí está el enlace especificado y los 2 requisitos que se piden tanto para Redalyc como para Amélica. Siguiente. Para entrar, creo que a Cielo, sí. Cielo es otro sistema que contiene las revistas también de la región iberoamericana del Caribe. Vean que llevamos 3 sistemas que tienen ese ámbito geográfico. DOAG no, es a nivel mundial, pero Redalyc, Cielo y la TINDEX son sistemas que nacieron casi en fechas muy continuas, excepto Redalyc, que nació un poquito después, pero Cielo y la TINDEX surgieron en un momento importante por la necesidad de visibilizar las revistas de la región principalmente. Está regido por comités consultivos en 13 países, más 3 países que están en prueba. Se les dice comités no certificados o sitios no certificados, perdón, no el comité, sino el sitio. Para ingresar, la revista no solo debe ser aceptada por el comité, sino que es importante saber que hay que invertir ciertos recursos para marcar también, igual que Redalyc, el marcaje de Cielo es indispensable. Perú cuenta con un comité consultivo en el sitio de Cielo, que vamos a ver en la siguiente, que se llama Cielo Perú, y ahí tienen el logo, y tiene 34 revistas incluidas. Vean que aquí en la página de Cielo Perú advierte que para entrar para pedir ingreso, también mediante un formulario, que ahí está en esa página, pide que la revista esté en el catálogo La TINDEX. Entonces, repito, La TINDEX es la puerta de entrada a estos otros sistemas. Muy importante. Pasemos a la siguiente. Este es un gráfico que saqué comparativo de 3 países. Saqué Cuba porque Cuba, Perú, Costa Rica tienen aproximadamente cantidades de revistas muy parecidas. Podemos ver en la primera columna que la mayor cantidad de revistas en el directorio de la TINDEX, no el catálogo, el directorio, lo tiene Perú, luego Cuba y después Costa Rica. Pero ya en el catálogo, que es la siguiente columna, encontramos que la cantidad de revistas se disminuye notablemente. Bueno, ya dije antes, ¿por qué? Porque solo se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero también porque el directorio contiene revistas que no están vigentes y el catálogo es requisito que esté vigente. Entonces,
hay una disminución, pero eso no quiere decir que sea significativa o que tenga un valor esa disminución. En primer lugar, tenemos que la cantidad de revistas en el catálogo la tiene Costa Rica, luego Perú y luego Cuba. Y aquí entonces me interesa destacar esto. ¿Por qué Perú, teniendo más revistas en el directorio, tiene menos revistas en el catálogo? Bueno, ustedes tendrán la respuesta, yo no. Pero es importante destacarlo de esta manera. Y si revisamos DOAG, vemos que la mayor cantidad de revistas la tiene Cuba, luego Costa Rica y por último Perú. Y en Redalyc tiene Costa Rica y Cuba están muy a la par, pero Costa Rica suma un poquito más y por último Perú. Y en Cielo, la mayor cantidad de revistas la tiene Cuba, luego Costa Rica y luego Perú. Entonces, muestro estos datos solo para que podamos reflexionar y pensar por qué se dan estas diferencias. Y por supuesto que no pretendemos, como una vez que sacamos un gráfico sobre revistas per cápita en cada uno de los países de Latindex, no es esa la intención. No es que tengamos muchísimas revistas. No, al contrario, tenemos que tener revistas de calidad. Revistas que representen lo más jugoso del conocimiento científico que se produzca en la región y en cada país. Entonces, este gráfico nos puede mover hacia, no a competir, no, sino hacia analizar por qué no estamos presentes. Vamos a la siguiente. Estos son otros directorios no comerciales que existen en la región y que podemos tomar en cuenta también. Ya había mencionado Dialnet, está Redip, que también es español y que también ofrece indicadores para las revistas. Luego LatinRev, que es más o menos joven, que también puede recibir nuestras revistas para darles visibilidad. Y la biblioteca virtual de Claxo, que se limita a las ciencias sociales, pero que da mucha visibilidad a las revistas de la región. Pasamos a la siguiente. Estos son los requisitos y la definición de Amélica, porque ha habido un poco de confusión de qué es Amélica y por qué existe. Y Amélica en su página aclara que no es un índice, sino podríamos hablar, igual que Latindex, que el directorio de Latindex, una puerta de entrada a la visibilidad de las revistas en América Latina. Eso sí, Amélica exige que por ser una instancia, una opción para el conocimiento abierto en la región, que la revista sea de acceso abierto, no comercial. Entonces, es importante saber que nuestras revistas pueden estar ahí perfectamente y que a través del tiempo pueden ir mejorando para llegar a aspirar a otros índices. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que dentro de todo esto que he expuesto, estos sistemas de información nos sirven para que la revista no se estanque, sino para que nos podamos saber como editores y editoras qué requisitos debe cumplir una revista para que sea de calidad. Y que no nos digan después que, bueno, si no tiene factor de impacto, no tiene calidad. No, al contrario. Y también para demostrar cómo en la región hay conocimiento, se produce conocimiento de calidad. Ahora con el COVID-19 hemos mostrado cómo en América Latina, en el pronunciamiento que hicimos desde el grupo de trabajo de Claxo de conocimiento abierto, ponemos dos ejemplos, uno en Costa Rica y otro en Argentina, de cómo estamos dándole al mundo soluciones para la pandemia.
y esto a mí por lo menos me llena de orgullo, no sé a ustedes, pero es importantísimo saber que la ciencia latinoamericana existe y que es una forma también de llenarnos de orgullo a todos los latinoamericanos. Vamos a la siguiente. Cuidado con los índices e indicadores falsos. Es importante saber que también existen y que no vayamos a incluir nuestra revista en una base de datos o un índice, supuesto índice que no lo es. Entonces aquí yo quiero recomendarles en la siguiente un sitio que ustedes pueden utilizar que se llama la lista de, bueno, en este caso el título es de métricas falsas, pero el sitio se llama Stop Predatory Journals, o sea, paremos a las revistas falsas. Y en esta pestaña que está marcada en un círculo rojo, en un óvalo rojo, nos da una lista de índices y métricas falsas. Entonces, pongamos atención a esto para no caer en el error de incluir nuestra revista en uno de estos. Esta tiene un listado alfabético. Aquí, si ven en la esquina inferior izquierda, hay una A, ahí empieza hacia abajo, A, B, C y D, y corté en la columna de la derecha, inferior derecha, una parte de la lista de índices que empiezan por la J. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto revistas que dicen orgullosamente, estamos incluidos en el Journal Impact Factor. Y resulta que es un factor de impacto falso. Entonces, no caigamos en esa trampa y utilicemos este medio. Vamos a la siguiente. Este es solo una advertencia. Ahora, ¿para qué aspiramos a ingresar a un índice? Y aquí yo cuestiono varias opciones. Para competir, necesitamos competir. Claro, eso dependerá de qué espera de nosotros el sistema de evaluación de investigadores de nuestro país. ¿Competimos o no competimos? Para demostrar que la revista tiene prestigio, ¿quién da ese prestigio? ¿Quién lo asigna? ¿Qué es prestigio? Para presumir ante otras revistas o autores, tiene que ver con la competitividad. Para conseguir mayor cantidad de fondos para nuestras revistas, eso muchas veces se da. O sea, si la revista está en Web of Science, sí le damos dinero, si no, no. Craso error. O porque el sistema de evaluación nos lo exige. Entonces, hay que valorar muy bien, reflexionar alrededor de de para qué aspiramos a estar en Clarivate, en la Web of Science, en una de las bases de datos de Web of Science. ¿Por qué? Si después de todo lo que he explicado, de toda esta trayectoria, entonces es importante pensar entonces en ese para qué. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué indizamos las revistas? Bueno, porque nuestras revistas tienen calidad y es necesario decirle al mundo que publiquen ellas. Esa es una razón importante. Demostrar que la calidad que tienen nuestras revistas también les da valor. Porque con la visibilidad que van a adquirir en los índices, lograremos reconocimiento de la ciencia latinoamericana. No prestigio, es diferente. Porque las citaciones y sus métricas importarán si el sistema de evaluación nacional lo demanda, pero aquellos no deben ser comerciales. Esto para mí es muy importante. Y aquí hay mucha tela que cortar y no voy a extenderme en eso.
y porque con una buena indización, y ahora lo voy a probar, la visibilidad de la revista aumentará a través de Google Académico, de Microsoft Academic, de Dimensions, del Crossref, y la revista puede obtener indicadores de uso como he explicado en estos sistemas. Se ha demostrado que esto tiene una cobertura más amplia que los índices tradicionales. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Perdón, no en la siguiente. Este es un artículo que salió hace poco y los autores españoles, todos ellos, no, perdón, no todos, algunos, demuestran es una comparación de cobertura entre Google Scholar y estos que he mencionado. Y demuestran que sobre todo Google Scholar tiene mayor cobertura que los otros índices tradicionales. Si nuestras revistas están incluidas en esos sistemas, cualquiera de esos sistemas de información en acceso abierto, además de incorporadas al repositorio Alicia, que es el repositorio nacional peruano, yo diría en Costa Rica Kimook y así otros más, estas fuentes de citas tomarán los datos para decirnos cuánto se usan las revistas. Voy a poner el ejemplo de Google Scholar, que es el que tenemos más a mano, en la siguiente diapositiva. En Google Scholar yo busqué la revista Médica Basadriana de la Universidad Nacional Jorge Basadre, se me olvida el apellido siempre. Y aquí encontré 500 y pico de artículos que están marcados en rojo arriba y nos señala para cada uno de ellos cuántas citas ha tenido y dónde se encuentra ese artículo. Entonces, podemos ver que esta revista tiene mucha visibilidad porque en Google Scholar, porque en primer lugar está indizada, está incluida en un portal de revistas que está construido con OJS. Recordemos que entonces cumple varios requisitos que Google lo exige para indizarlas. Y por otro lado, nos dice cuántas versiones de ese artículo hay en la web. Si vemos con este ejemplo, esta revista, vamos a la siguiente, precisamente es porque está incluida en este portal, que es el portal de la universidad, y que por cierto tiene unos paisajes muy bellos para cada revista. Tenemos entonces que cada una de estas revistas tiene visibilidad en Google Scholar. No así, pasamos a la siguiente. Esta otra forma, no, perdón, a la siguiente. Este es el portal y esta es la revista que mencioné. Esta otra forma que tiene la misma universidad en otra página, otro lado, otra parte del sitio, que son PDFs ahí colgados, almacenados. Estos PDFs no tienen visibilidad en Google y tampoco podemos lograr con esta tecnología, que Google Académico nos dé luz sobre el uso que tienen la revista y los artículos, por supuesto. Pasamos a la siguiente. Con esto quiero decir que entonces, perdón, nos podemos devolver. ¿Sí?
con esto quiero decir entonces que no necesitamos exactamente estar en los índices comerciales para tener visibilidad. ¿Y por qué visibilidad? Porque eso es lo más importante en estos momentos. Que tengamos un factor de impacto de 2.0, 2.1, 2.5 no es tan importante como que podamos tener esa visibilidad para lo que necesitamos entonces para nuestra revista. Tenemos que mejorar entonces la revista, incluirla con tecnologías o aplicadas como el OJS, incluirla en ciertos índices no comerciales que los tenemos, que los he mostrado, y con eso entonces vamos a tener indicadores, vamos a tener métricas, ya no el factor de impacto, sino otro tipo de métricas, y aquí la almetría es una herramienta importantísima, y visibilidad, que es lo más importante, visibilidad en el mundo para que nuestra revista cuente. Por eso, cuando veían la primera diapositiva que les mostré, que la revista nació para dar a conocer la ciencia lo más rápido posible y que tuviera una visibilidad global, estos objetivos se cumplen plenamente de esta manera. Creo que ya hasta aquí llegué. Podemos avanzar las diapositivas para ver si... ¿sí? Bueno, me falta esta última. Sí, indizar, que es otra pregunta que hice al principio, tiene su costo, y sí tiene un costo, pero lo más importante quizás es que podamos compartir recursos para lograrlo. Vamos a ver cómo. En primer lugar, para mejorar la calidad de la revista, la calidad editorial, recordemos que la calidad de contenido se mejora con una buena evaluación por pares. Pero la calidad editorial necesitamos entonces contar con personas que hagan la marcación, hagan la diagramación. Para adquirir un URI, por ejemplo, un DOI, un handle, cualquier identificador único que nos haga más visibles, un software contra el plagio, un software para estadísticas, que en estos casos los hay que son gratuitos, pero normalmente los más comunes cobran y quizás los más eficientes. Entonces, hay que invertir en ese tipo de gastos. Y por otro lado, también si queremos ir más allá, también hay otros, en algunos casos hay otros inversión que tiene que ver con la traducción de los artículos. Hay revistas que publican en 3 artículos, por ejemplo, en 3 idiomas, en América Latina, en portugués, en español y en inglés, o en español e inglés. Y eso tiene también un costo. La traducción es bastante cara, o por lo menos la revisión de la traducción que nos envía el autor. Pagar revisores. Algunas revistas pagan, los revisores, un trabajo que muchos hacemos de forma voluntaria y gratuita, pero otros reciben su paga. O alquiler de servidores, porque pensemos ya no en una revista universitaria, sino una revista de una sociedad científica, una asociación privada, pues no puede ser que no tenga un servidor y que tenga que alquilarlo. Pagar salarios para el equipo editorial y otros gastos. Entonces, la pregunta es, ¿se justifican esos gastos? ¿Hay alternativas? A las dos yo respondo que sí. Y vamos a ver cuáles alternativas en la siguiente diapositiva. En primer lugar, compartir recursos. Y en este caso, en nuestras universidades tenemos ciertas ventajas. Aquí yo les pongo 2 revistas de casos que conozco muy bien en Costa Rica, de mi Universidad de Costa Rica, que comparten recursos con otras instituciones. En el primer caso,
la revista Agronomía Costarricense. La apoya el Colegio de Agrónomos, que es el colegio que por ley agrupa a todos los profesionales en el campo de la agronomía. O la revista de Ciencias Jurídicas, que también la apoya el Colegio de Abogados. Entonces, compartir recursos significa ya no solo dinero, sino, bueno, un trueque. Yo les puedo dar un diagramador, les doy una secretaria, les doy esto, de manera que al compartir o a lo interno de la universidad, que eso es muy común, mucho más común, al compartir esos recursos podemos alivianar el peso que tiene el costo de la revista, porque no es cierto que las revistas no tengan costo. Siempre hay costos, pero no siempre hay que pagarlos. No siempre se pagan con dinero. A eso es a lo que me refiero. En el segundo caso, en el verde, en el caso de las sociedades científicas o asociaciones, también pueden tener recursos compartidos con entidades externas. Y en este caso pueden alcanzar donaciones o establecer alianzas con, incluso con empresas que puedan ofrecer ciertos recursos que resultan ser indispensables. Y en el tercer caso, el objetivo es mantener la condición de acceso abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antiguamente, y digo antigua porque aunque todavía existen muchas, las revistas se sostienen con las suscripciones que generalmente pagan las bibliotecas, esas suscripciones se convirtieron en APC, en cobrar por publicar. Hay estudios que demuestran que la gran inversión por la que nació el acceso abierto, que era una especie de denuncia al costo tan alto que tenían las suscripciones, se ha ido convirtiendo poco a poco en la inversión que se hace, se traslada a los autores o a las entidades de investigación que financian la publicación de los artículos. Entonces, tenemos que valorar muy bien en estos casos cómo y por qué podemos sostener el acceso abierto en nuestra región si América Latina nació con las revistas en acceso abierto, aún antes de que en el 2002 se anunciara el nacimiento del acceso abierto. ¿Por qué? Porque nuestras universidades, nuestras asociaciones han ido sosteniendo las revistas año tras año para que éstas tengan calidad y sean voceros, sean instrumentos para comunicar el contenido científico. Creo que ahora sí terminé. Vamos a ver si la siguiente diapositiva, exacto, nos muestra unas vistas preciosas de mi país para darles las gracias a ustedes por la atención y estoy dispuesta a recibir preguntas. Bien, muchísimas gracias, profesora Saray Córdoba. Para nosotros ha sido muy enriquecedora esta exposición que usted ha dado, tanto para todo el equipo del Fondo Editorial, que trabaja también en la Universidad Nacional, sino también para todos los participantes. Le comento, antes de iniciar el rol de preguntas, le comento que hemos tenido y tenemos todavía participantes y presentes de Guatemala, desde México. Saludos también a usted, profesora Saray Córdoba, desde Chile, a nuestros amigos de Panamá, a nuestros amigos de Costa Rica, Paraguay, Argentina, Venezuela, El Salvador, Colombia, Bolivia y por supuesto nuestros amigos de Perú a través de Chiclayo, Lima, Huacho y diferentes ciudades que se han dado cita en este seminario web organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Muy bien, profesora Córdoba, ya luego de tomar aire después de una exposición maratónica definitivamente, pero muy interesante para todos nosotros. Tenemos una pregunta, a ver,
Voy a darle lectura porque está muy amplia. Colaboro en una revista que básicamente no existe, Estudios Latinoamericanos. A pesar de que empezó a circular en 1986, no está en ningún índice para estar en Latindex. Se requieren distintos formatos de edición Latindex. Latindex capacita para que los archivos de PDF se puedan convertir en HTML o XML o EPUB, es decir, ¿se dan cursos de actualización sobre ese asunto? Bueno, cada país en Latindex se organiza de acuerdo con sus posibilidades. Como Latindex es un sistema colaborativo, entonces el representante o socio nacional, les llamamos socios, ustedes pueden ver la lista en la página de Latindex. Cada representante se organiza de la manera que le quede mejor, porque eso depende del apoyo que le dé la institución a la cual pertenece. Y depende también de la habilidad, de las estrategias que utilice este compañero o compañera en cada país para obtener recursos y trabajar más eficientemente. Entonces, si hay o no hay talleres de capacitación en HTML o en EPUB o en otros versiones para poder marcar las revistas o incluir los artículos en otros lenguajes, eso depende de cada país. Yo lo que les recomiendo es que se comunique con la representante o el representante nacional y que le pueda consultar y sugerir también. Latindex sí ofrece talleres a nivel regional vía web. Ahora acabamos de terminar uno en el mes de junio, a principios del mes de junio, que va dirigido a editores. Entonces, y esto lo hemos venido haciendo cada año, de manera que en la página de Latindex los anunciamos y es importante que estén atentos a esto. Perfecto, justamente para complementar su respuesta, estimada profesora Córdoba, ha respondido el director de la Dirección de Evaluación y Gestión de Conocimiento del CONCITEC, dando a conocer su correo electrónico. El señor Andrés Melgar del CONCITEC ha respondido a la pregunta que pueden escribir a su correo electrónico a melgar@concitec.gov.pe para que puedan brindar mayor información. Bien, tenemos otra pregunta también que realizar. A ver, esto está muy interesante, de parte de Lucita Puño. ¿Se puede reactivar una revista? Cabe mencionar que hace varios años no ha tenido continuidad. ¿Algunas recomendaciones que pueda usted dar? Sí, claro, se puede reactivar perfectamente, pero lo más importante quizás es preguntarse por qué. ¿Cuál es la necesidad que llena? ¿Para qué vamos a reactivarla? Si hay otra revista que pueda representarla, o podemos establecer una alianza con otra revista de manera que no quedemos tan débiles, sino que podamos aunar esfuerzos para lograr una revista más fortalecida. Entonces, perfectamente se reactiva. Lo que hay que revisar primero es si tiene el ISSN, si está incluido, está vigente, o si hay que crear uno nuevo. Probablemente hay que crearlo porque el ISSN ha ido variando con el tiempo. Para las revistas electrónicas, por ejemplo, es diferente al de las revistas impresas, pero revisar mejor esos criterios. ¿Para qué y por qué vamos a reactivar una revista, o si podemos trabajar con las revistas existentes? Bien, muchísimas gracias, profesora. También hay otra pregunta y como le mencionábamos, este curso, este seminario web nace por parte de la capacitación y la profesionalización a los equipos editoriales de las revistas científicas de nuestra universidad. Y tenemos una pregunta de uno de los editores de nuestra revista, ¿no? Que dice y pregunta, ¿cuál es el periodo promedio que una revista tarda en indexarse en Latindex? Bueno, también eso depende del socio nacional, y aquí también Andrés podría decirnos cómo lo manejan en Perú, pero normalmente cada país abre un periodo
o reevalúa las revistas que ya están en el catálogo cada cierto tiempo de años, cada cierto periodo, cada lapso. Esto depende de las políticas que tenga el sitio, el socio nacional, y de las posibilidades de recursos que tenga. De manera que si Concitec, en el caso de Perú, ha de tener esas normas establecidas, y ya el compañero Andrés nos dio su dirección de manera que puedan comunicarse con él. ¿Cuánto duran? Depende de cuánto personal tengan disponible, cuántos recursos. Generalmente se trata de hacer muy rápido, porque las evaluaciones, nosotros tenemos que entregar resultados cada año. Nosotros nos reunimos todos los años para dar un informe a todos los socios, y los resultados de esas evaluaciones van a ser un punto fundamental para poder mostrar nuestro trabajo. Bien, profesora, tenemos una pregunta también interesante por parte de los participantes que se han venido conectando a lo largo de la transmisión. Eddie Aristizábal pregunta, ¿qué tan importante es que una nueva revista tenga el identificador DOI? Es muy importante. No solo las nuevas, todas las revistas. Es a lo que llamamos un identificador único, y Latindex no pide que sea el DOI, puede ser cualquier otro, incluso hay uno gratuito también. El DOI hay que pagarlo, pero hay otros gratuitos, y es importante porque ese identificador le va a dar una identidad al artículo o a la revista, principalmente el artículo, el DOI es al artículo, el ISSN es a la revista, y va a dar una identificación en la web. Entonces, si, por ejemplo, el caso más concreto, yo necesito localizar un artículo en la web, yo les doy un DOI, el DOI que me da la revista, y voy directamente al artículo. No tengo que buscar un URL o buscar el título de la revista, no, directamente. Entonces, en los ejemplos que yo les citaba antes de Google Scholar indica los DOI, de manera que logramos con eso una agilidad importantísima y una visibilidad sobre todo. Recordemos que aquí estamos hablando de la visibilidad como un propósito casi indispensable para las revistas. Una revista que esté guardadita en un estante, que no tenga divulgación en la web, pues de poco nos va a servir en el mundo. Bien, también el gestor de investigación de nuestra universidad, el doctor Julio Santillán, quiere participar y pregunta, en su experiencia con Latindex, ¿cuáles son los problemas más persistentes que limitan a las revistas científicas de la región a alcanzar estándares de calidad? Muy interesante, y gracias, Julio, por darme la oportunidad de contestar. Bueno, nosotros en Latindex hemos tenido una práctica importante, y es que valoramos cada año también cuáles son los criterios que menos cumplen las revistas. Y lo hacíamos con el catálogo anterior, con la versión 2.0 todavía no lo hemos hecho, pero porque además es parte de la evaluación que tenemos que hacer para ver cómo funciona el sistema. Pero es importante los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, uno de los criterios que cuesta más que se cumplan es no ser endógena. Incluir autores de muchos países en la revista. Antes yo mostré en el gráfico de Realic cómo esas revistas de ese núcleo que tiene Realic publicaban artículos principalmente de Perú, o de autores peruanos más bien, perdón.
Entonces, lo que se trata es, y esto por los propósitos que planteaba al principio, la revista tiene que ser una instancia de diálogo entre pares, entre especialistas. Y ese diálogo no lo podemos tener solo en nuestro charco, en nuestra lagunita, en nuestro espacio, porque eso es endogamia. Si la endogamia no puede existir en la ciencia y tampoco en las revistas como un instrumento de la ciencia. Entonces, es importante que la revista tenga aportes de muchos países, de muchas realidades, de muchos ambientes diferentes para poder establecer ese diálogo entre pares. Esos dos criterios cuesta porque una revista que tenga poco consolidada, que tenga poca madurez, tiene que empezar por buscar, entonces, primero, tener visibilidad. Por eso decía que la visibilidad produce más cantidad de autores y más variedad de procedencias. Y segundo, lograr un intercambio también entre especialistas para que publiquen en nuestra revista. De manera que esa parte es importante. Y otro elemento que también lo hemos captado en los talleres que hemos dado y sobre todo en el taller de este año fue una discusión bastante ardua, es encontrar revisores. Todo el mundo está muy ocupado. Todo el mundo está pensando en que no tiene tiempo. Entonces, conseguir que una persona haga la revisión de un artículo se vuelve muy difícil a veces. Sin embargo, nosotros recomendamos ciertas estrategias para lograrlo y esto es parte de lo que enseñamos en los talleres, de manera que nos sirva la experiencia de algunas revistas para todas las demás. Por ejemplo, en el taller de este año salió la posibilidad alguien sugirió de hacer un Publons de América Latina, o sea, un sitio donde tengamos un reservorio, un repositorio de revisores, de manera que los editores puedan entrar y decir, mira, este nos puede ayudar, y si no este otro. Publons sirve para eso, solo que Publons es comercial y a nivel mundial, pero es más o menos la idea de buscar soluciones, ser creativos, para lograr darle una respuesta a estas limitaciones. Yo no diría problemas, son limitaciones. Y compartir el know-how. Muy bien, justamente cuando hablaba usted de limitaciones, hay una pregunta muy importante que hace una de las editoras de nuestras revistas. Diana Huanco pregunta, en el Perú el trabajo de los revisores de pares son gratuitos. ¿Qué estrategias nos recomendaría para retener a esos revisores que ya tenemos? Bueno, en primer lugar, estímulos. Darle mínimo un certificado al revisor diciéndole muchas gracias por su trabajo, aquí está nuestro certificado. ¿Por qué? Porque algunas instituciones reconocen ese trabajo en los sistemas de evaluación o de promoción de los académicos y académicas. Entonces, eso sirve de estímulo para que la persona pueda decir, mira, mi trabajo tuvo un valor. En segundo lugar, bueno, hay otro tipo de estímulos también que se pueden dar. Solo pongo de ejemplo el certificado, pero estímulos no monetarios. En segundo lugar, es importante las estrategias. Buscar, por ejemplo, que tengamos listas de evaluadores que podamos compartir. O, por ejemplo, nosotros recomendamos entre los editores que discutíamos en el foro de este taller, tener diferentes opciones. No escoger un revisor y mandarle el artículo, sino varios a la vez, de manera que si uno nos dice que no, tenemos el otro y el otro. No ir uno por uno, de manera que si tenemos 3 revisores para un solo artículo, pues en buena hora.
Y por otro lado, esos listados, tener cuidado, buscar que sean personas idóneas, que tengan una trayectoria como autores. Eso es sumamente importante, es indispensable, diría yo. Un buen revisor no puede ser una persona que nunca haya escrito, que nunca haya publicado. Tiene que haber publicado. Entonces, hay que buscar esa estrategia y lo más importante, por lo menos a nosotros en Costa Rica nos ha dado un buen resultado, es compartir esas prácticas en la Universidad de Costa Rica y en las universidades públicas a través de la subcomisión de conocimiento abierto que tenemos desde hace varios años. Hemos organizado actividades de este tipo de manera que uno dice, es que yo lo soluciono así, yo hice esto otro. Y ese intercambio enriquece mucho. Entonces, no se trata de dar recetas, se trata más bien de buscar las opciones que otros han probado o probemos esta que nos puede dar buen resultado. Ese intercambio es fundamental. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también por parte del director de la revista odontológica Basadrina, una de las revistas de nuestra universidad. Indica, el camino hacia la indización es complicado para las revistas nuevas. ¿Podría mencionar algunas estrategias que permitan contar con artículos de calidad, dado que los investigadores buscan casi siempre publicar en revistas ya indizadas? Sí, una de las estrategias que yo he recomendado y también a partir del diálogo con editores para una revista nueva es empezar con autores invitados. Buscar personas que tienen mucha trayectoria en el campo y decirle, por favor, un artículo para nuestra revista. O sea, que no sea simplemente que no sea cualquier cosa, sino un artículo de calidad. Esto puede permitir que la revista sea leída al tener a una persona reconocida en el campo, pero también que otros se antojen también de publicar en la revista. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad como estrategia es la promoción de la revista, divulgarla. Existimos y estamos dispuestos. Cumplir con uno de los criterios latinos que es muy importante, que es la descripción clara del propósito de la revista, qué es lo que queremos, qué es lo que aspiramos a hacer, porque de esta manera los autores pueden saber hacia dónde van, ¿verdad? Que no sea solamente, bueno, se me ocurre mandar el artículo a esta revista. Y uno de los problemas que hemos captado es que nos llegan a la revista nueva artículos que no tienen calidad, que no, y se da un nivel de rechazo muy alto. ¿Por qué? Porque algunos piensan que como es nueva, entonces nos publican lo que sea. Bueno, no debe ser así. Aunque estemos ávidos de tener muchos artículos, no podemos publicar lo que nos caiga. No podemos decir, bueno, cualquier cosa. Otra estrategia que ha dado buenos resultados son los suplementos o números especiales. Y eso quiere decir que en el campo del conocimiento que cubre la revista, se publican números especiales sobre un tema. Pensemos en el COVID, que es el tema más que tengo en la punta de la lengua. Bueno, si mi revista es de epidemiología, pues entonces voy a publicar un número, un suplemento especializado en ese campo. ¿Qué tiene eso de importante? Que voy a buscar personas que escriban sobre el tema o que ya tengan artículos que no hayan publicado todavía y que podamos publicar ese suplemento. ¿Qué hace el suplemento? Bueno, atrae nuevos autores. Nos dice, aquí estamos presentes. Somos una revista que tenemos esta especialidad y
lanzamos este aporte al conocimiento, que es muy importante, que va a tener mucho impacto. Entonces, es cuestión también de creatividad, igual que hablaba antes de la revisión por pares. La revista nueva tiene que inventarse, tiene que buscar la forma de encontrar alianzas y sobre todo un equipo editorial fuerte de personas que estén dispuestas a trabajar por la revista y de comprometerse a colaborar de diferentes maneras. Y no solo hablo del país o de la ciudad, hablo del mundo, porque con los medios, la tecnología que tenemos hoy día, pues perfectamente podemos tener un consejo editorial de personas de diferentes países. Entonces, también ahí aplicamos la creatividad. Tenemos que buscar formas para poder resolver la consolidación de la revista. Pero yo les recomendaría algo más importante y previo, que antes lo mencioné. Antes de crear una revista, valoremos siempre qué queremos con esa revista. Si hay otra revista que nos represente, si podríamos trabajar en conjunto con esa otra revista y no crear una nueva. Porque una de las características de nuestros países es tener muchas revistas, pero esas muchas revistas a veces duran 2 años. ¿Por qué? Porque nos cansamos de pedir artículos y nunca llegan. Entonces, tenemos que valorar muy bien. Y si tiene esa revista, si tiene financiamiento, si nuestra institución está dispuesta a sostenerla y cómo sostenerla a través del tiempo, que no es solo el primer número, son muchos. Y otro aspecto importante es la periodicidad. No aspirar a una periodicidad muy frecuente, sino más bien una revista puede nacer anual e ir poco a poco restringiendo la frecuencia a semestral o a trimestral. O aplicar la publicación continua, que es mucho más eficiente, más efectiva también y en este caso facilita. Muy bien, tenemos otra pregunta también, profesora, ya las últimas preguntas para no cansarla. Esta viene de parte de Jorge Guardado. Pregunta, ¿es ideal que las revistas sean multidisciplinarias o preferentemente especializadas? Bueno, me están preguntando a mí y yo voy a dar mi respuesta. Las revistas multidisciplinarias tienen problemas. Y he tenido la experiencia en Costa Rica con 2 revistas de mi universidad que han enfrentado problemas para adquirir visibilidad, para que los autores quieran publicar en ellas y para conseguir recursos también. Una revista especializada tiene mayor impacto social, aclaro, porque busca la forma de insertarse en un espacio más específico, más concreto. Entonces, yo diría que no puedo decir sí o no, una respuesta contundente, porque tiene ventajas y tiene desventajas. Pero la experiencia nuestra en la Universidad de Costa Rica ha sido que las revistas multidisciplinarias enfrentan serios problemas para tener éxito. Hay que valorar en qué campo, incluso pueden ser multidisciplinarias en un espacio más reducido, por ejemplo, tecnología o tecnologías, o puede ser multidisciplinario en las ciencias biológicas o ciencias exactas, y no solo recibir artículos de todos los campos de conocimiento. Multidisciplinaria quiere decir varias disciplinas, pero no necesariamente tienen que ser todas. Entonces,
es importante para ello definir el ámbito, que es uno de los criterios de la TINDEX. Dentro de la definición de la revista, tenemos que incluir cuál es el propósito, cuál es el público al que va dirigida y cuál es la temática. Y dentro de la temática tenemos que decir, bueno, nuestra revista se dedica a este campo, porque esa definición va a generar que los autores y las autoras estén seguros de que su artículo cabe. Bien, ya tenemos la última pregunta para el día de hoy. Pregunta Joaquín Ordóñez, ¿cuántos índices, directorios, bases de datos considera como suficiente para demostrar el buen prestigio de una revista? Qué difícil dar una receta, porque yo no diría cuántos índices, yo diría cuáles índices. Porque así como podría ser, bueno, yo estoy en Web of Science y ya alcancé el cielo con las manos, yo podría decir, bueno, si usted no está en la TINDEX, no existe. Si no está en el catálogo de la TINDEX, no tiene calidad. Entonces, no podríamos, por ejemplo, nosotros tenemos en Costa Rica una revista que está, no sé si tendrá más todavía, pero estaba en 43 índices diferentes a nivel mundial. Índices especializados, bases de datos, directorios, creo que mañana van a ver la diferencia entre ellos con Victoria, pero no quiere decir eso que entonces la revista va a tener que sea un símbolo de prestigio de calidad. Es simplemente más visibilidad y quizás sí un reconocimiento a su calidad porque, como dije al principio, los índices evalúan la revista antes de ser aceptada. Entonces, es importante que valoremos cuáles son los propósitos de la revista, hasta dónde queremos llegar con los recursos que tenemos. Recordemos que estar en ciertos índices es costoso, implica un dinero que hay que invertir. Entonces, es importante valorar todos esos aspectos para tomar decisiones. Muchísimas gracias, profesora. Y el Internet hace magia y nos une definitivamente. Tenemos en pantalla al director del Instituto General de Investigación de nuestra universidad, el doctor Pablo Juan Franco León, quien y también es jefe del fondo editorial, por supuesto, de nuestra universidad. Adelante, doctor Franco. Buenas noches. Primeramente, saludar a todos los que están conectados en red y agradecer de paso a la magíster Saray Córdoba por esta magnífica disertación de el por qué y para qué la indexación de revistas científicas. Nosotros, como fondo editorial, tenemos como objetivo alcanzar que nuestras revistas que editamos alcancen ese nivel que necesitamos de prestigio, de reconocimiento, de visualización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En ese sentido, el fondo editorial, pues en el fondo editorial nos esforzamos día a día para ofrecer a los lectores de nuestras revistas artículos de gran calidad científica. Yo quiero reiterar, no quiero cansarla más a la magíster Saray Córdoba, agradecerle, profesora, por todas estas recomendaciones, por todas estas, digamos, alcances que usted nos transmite con su experiencia sobre básicamente este tema de revistas. Acá en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman estamos tratando de tener una continuidad con nuestras revistas y poder, digamos, darle el prestigio, como usted mencionaba, a cada una de ellas. En ese sentido, entonces, a nombre del Instituto General de Investigación de la Universidad, a nombre del Vicerrectorado, le hago llegar un cordial saludo, un buen abrazo y muchas bendiciones, doctora. Permiso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franco. Es un honor tenerlo presente aquí. No, gracias a usted, doctora. Así es, profesora Saray Córdoba, ha sido un gusto para nosotros tener y para todas las personas que se han ido conectando, a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Y bueno, solamente cerrar esta etapa de esta programación para invitarlos. El día de mañana tenemos el webinar Estrategias para Indexación, que estará a cargo de la profesora Virginia Yance. Con esta información nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 5 de la tarde a través de la misma señal del Vicerrectorado de Investigación Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Muy buenas noches.